Estaba viendo qué hora es y no tenía bien. Primer elemento que tenemos es... Y aquí me equivoqué. El vértice. Tío, usted se equivocó, wow. ¿Saben cuál es el vértice? Tío, ¿cuál era el vértice? Los puntos, perdón, los puntos. El punto. La unión. Luego tenemos los lados. ¿Cómo escribí? Tenemos las aristas, que es donde se juntan los lados. Esa era la... Tenemos el ángulo del centro, que acá tenemos otro ángulo, que está en letra romana. Ese ángulo se llama θ. Tenemos los 5 ángulos por cada uno de sus 5 lados, porque esta es una figura de 5 lados. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Estos son los ángulos interiores que se los puse con este color. Y en verde, los ángulos que son exteriores. Porque obviamente están fuera de la figura. Este punto de acá que se coloca una O, que significa el centro, la diagonal. Eso no lo hemos visto, tiene una diagonal. Algo que va diagonal. Una línea que va en... Una línea que une vértices que no son lados. ¿Por qué digo? Porque, por ejemplo, entre el B y el C tienen este lado, pero no sería una diagonal. Y entre Si yo trazo entre el B y el D, sí sería una diagonal. Y una C y una A. Entre el B y el E y entre el B y el A, no, porque es un lado. Pero la A y la C. A la A y a la C Si también. trazo desde A y C sí sería diagonal. Pero por eso les decía, si me fijo desde B y trazo una línea con cada uno de los otros vértices que hay, B con A y B con C no son diagonales. ¿Por qué? Porque son lados. Solo sería B con D y B con E. Ya vamos a ver, existe una fórmula con respecto a eso. Dudas, consultas, preguntas de los elementos. ¿Le puedo sacar una imagen antes de que ¿Ah? ¿Le puedo sacar una imagen para tenerlo más claro? Que mi cuaderno se... Apúrate antes que lo borre. ¿Ah? Apúrate antes que lo borre. Le voy a dar créditos a tu... Hemos visto la clasificación de polígonos dependiendo de sus... ¿Ves? Hemos visto la clasificación de polígonos dependiendo de cómo son sus ángulos interiores, convexo o cóncavo, cómo son sus lados, si son iguales o son distintos, para hacer polígono regular y irregular. También tenemos otro tipo de clasificación, que es el nombre que recibe, dependiendo de sus lados, de la cantidad de lados que tiene. ¿Cuál es la cantidad mínima de lados que tiene que tener un polígono? 3. 3 es la mínima, y desde ahí para adelante son infinitos. Hay algo que puede tener cierto. ¿Cómo será la figura esa? Un polígono de 3 lados, ¿cómo se llama? Triángulo. Con A. ¿De 4? Cuadrado. No necesariamente. Ángulo. A ver, el nombre correcto es cuadrilátero. ¿Por qué dije que un cuadrado no? Porque un cuadrado es cuando sus lados son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque el rectángulo también es una figura, un polígono de 4 lados. Entonces serán las dos juntas, o sea, como las dos. Entonces, si hablamos de que el nombre que recibe cuando tiene 4 lados, Cuadrilátero. es simplemente cuadrilátero. De ahí viene que yo los clasifique. Si son todos sus lados son iguales, cuadrilátero. Si no tiene sus lados iguales, rectángulo. 5 lados,
Que parecía un Pac-Man de fondo. No, no tenía eso. El que de ballena pasó. ¿Cómo se llama el edificio de Estados Unidos que utiliza la defensa? ¿Qué? Todas las defensas de Estados Unidos. Están los militares, los navales, la Fuerza Aérea. ¿Dónde se ¿Todos han visto películas de guerra norteamericanas más de alguna vez? Sí. ¿Cómo no conocen el Pentágono? El Pentágono. Eso sí. Entonces escribimos 3, 4 y... Ya, cuando termine todo eso, sí. Pues. Ah, El 6, ¿sabes? Sextágono. El Pentágono. Sextágono no existe. No sé. Pero no estoy tan perdido. ¿Cómo? ¿Cómo sería con 6 lados? Sexágono. Ya, que tenga problemas. Cuidado que ahí que ya están metiendo otro concepto. Nada que ver, que el sexo no tiene nada que ver. ¿Pero qué? ¿Cómo que es hexágono? No. Pero sí tenía X. Bueno. Casi. Hexágono. O... Con H. No sexógono. No, no sé de dónde sacaste esa idea. No. Todo lo que está con conos. Con 7 lados. Ya, este es poco común escucharlo. Septágono. Septágono. No. Septágono. 7 ángulos. Ya, pero no. No, este yo sé que es difícil de verlo porque no están acostumbrados. vaya a morir. Heptágono. Oh. ¿Por qué la mayoría tiene H? ¿Qué iré? O sea, 2 H, bueno. La mayoría. Ya, el 8 es fácil, lo conoce. Octágono. Octágono. 8 algo. 8 conos. Y con 9, aquí los pillo. No va. No, vegano. Vegano. No va, no va. No ve. No. Ya. No. No Hay dos formas de decirlo. Una es como lo dijiste tú. No, vegano. No, Solo hay que variar un poquito. No vegano. No veo. A ver. No, nada. A ver. No. ¿Está escribiendo más de una? O N-A con... Ah, ¿qué onda? Son las dos formas como se dice. Depende del texto. Nonágono, eneágono. Personalmente yo lo conozco como N-ágono. No. No. Pero también puede ser nonágono. El 10 es una estrella. Podría ser una estrella el 10, ¿no? No. Sí, ¿no? No, pues a ver, 10 serían dos estrellas juntas. Una estrella normal, la estrella del escudo, no iba a decir, de la bandera, una arriba y una hacia abajo. Una cosa así. Uno de los 50 de Estados Unidos. América. ¿Cómo sería con 10? Guinábulo. Sí. No. Hexágono. Decágono. Decágono es con 10. Oncenágono. Primero gano. Onceavo. Onceavo. No, onceavo. ¿Qué era onceavo? Obstétrico. Onceavo, ¿qué era onceavo? Onceavo. Onceavo puede ser. Onceágono. Y era... Endecágono. Decágono. El decágono. Ah, ya, entonces se debe ser 12cágono. algo así, no sé. Me imagino que es antes. De hecho, sí se llama 12 cágono. de casi, dos decágonos. Decágono, bueno. El mío. 12 cágono. 13 cágono. 13 de cágono. O sea, yo con esto ya les puedo preguntar en el ticket de salida. Una figura de 9 lados se llama y les doy la opción. Yo le puse Ah, ya. Mejor Sí, hablaremos de pero- otra cosa. Esto puede ser importante para los Esto, No cabrón, me la prueba encima el ticket de salida. esta información vale millón. Y sí. Aunque sí lo puedo ¿Se puedo preguntar. sacar foto de esto?
O escríbelo. ¿Puedo sacarle fotos para los que no vinieron? Pues, Pero para los que no vinieron, está haciendo la voz del video. Era No, el- igual, Pero es que nadie ve los videos. no, práctica. Y por lo mismo tuvieron tan mala nota en la prueba de álgebra porque no vieron los videos. Tienes razón. Yo vine presencial, pues si no debería haber. sigue grabando, tío. Eso es porque estáis jugando Pokémon Go en la sala. Y Te imaginas ahí en la clase del pelo. Ahí en su merced. Obviamente hay más que eso, pero por lo menos del 3 al 12 son los más cotidianos que se utilizan. Y el 20, ¿cómo se dice 20? Te hago Yo no voy a la tienda y me dicen un cuadrillo largo. 20, te hago Profe, no va a escribir el De nombre. hecho, es Videcágono. Quería preguntarle algo. El profe David, yo le hice una pregunta y nunca me la respondió. No te preocupes, yo también no te lo voy a responder. Tío, ¿cómo sería con 13? 13 la Ah, que Deseámonos. verdad que está el 10 Deseámonos. sucesivamente multiplicado por 10. Y yo quería ver hasta dónde llegaba. Porque hay un momento en que nosotros ya no sabemos cómo, después de los 100 billones después que viene, ¿cómo se dice el número? 6 billones, billones, Nunca me dijo cómo se dice después. billones de billones. Billón. Billón, trillón. Ya, pero tampoco me dijo ahí. Cuatrillón. De hecho, está por así. Billón de billones. El trillón no vale como 300. Ya. Después de cada 6 ceros se empieza a recibir el nombre de Después del billón, trillón, billón, profe. trillón, cuatrillón, quintillón, pero después de cada 6 ceros. Porque, por ejemplo, con 9 ceros, esos son 1000 millones. Con 12 ceros pasa a ser 1 billón. Con 15 ceros pasa a ser 1000 billones. Imagínate tener $1 billón. Por eso te dije, cada 6 ceros empieza a cambiarse el nombre a millón, billón, trillón, cuatrillón, quintillón y así hasta el infinito. Muy bien. De hecho, sí. Profe, ¿cómo se llama el creador de Microsoft? ¿Quién es Bill Gates? Bill Gates, ese. Bill Gates. Bill Gates. Es billonario. Que me fue la clase si fue Este otro, el Bezos, el John Bezos. Sí. También, el creador de Tesla. Elon Musk No sé. y el de Virgin. El Bezos. John Bezos. El de AliExpress, que no me acuerdo el nombre, pero... Allí. No, el de AliExpress. Ali no... ¿Cómo dijiste que era, Martín? AliExpress. Alibaba. AliExpress, sí, que no. Ah, no, que es uno de los personas más ricas de China. Que no me acuerdo con su nombre en este momento. Pero de todo eso me quedo con Elon Musk y Bill Gates. Y John Bezos y el que más millonario, el creador de Microsoft. Pero De Bill Gates, sí, fue el hombre más era grande del el mundo. más millonario. No, actualmente, Era, ¿por qué? porque donó mucho de su dinero. Ah, Por el momento donó más de 1000 millones de dólares para buscar ya cosas. toma. Y antes, no, el que tenía más plata era el creador del iPhone. Digo, ahí se nos ocurrió. No, dígame. El problema es que él lo vendió. Lo vendió a Microsoft. ¿O no? No. A ver, lo que distinto es que se habla quién creó el buscador Google, porque es Google, que es un término matemático que significa 10 elevado a 100. Esa no me la sabía. Ahora más. Google, eso matemáticamente significa 10 elevado a 100. Moya. Moya, lo mismo. No, porque es un 1 con 100 ceros. Mojón, no. No. ¿No te puedo ocupar el celular también? No, porque vamos a ver ahora. Depresivo. Mojón. Pero, Hola, sí, ¿cómo se llama? Mojón.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, tío? Ahí. Tengo dos problemas. ¿Cuál tengo que empezar? Ángulos. Polígono. Ángulos en el polígono. ¿Pero de qué trata? Este. Yo no puedo escribir porque no tengo. El otro lado. Ángulos. ¿Quieres sacar punta? No. Entonces, ¿cómo sacar punta de la casa? Sacándole a cela. Sacándosela. En la casa, Exacto. sacándose la no y la saca y después Le falta. le falta. Mano a mano. Ángulos en polígono. De hecho, sí, voy a hacer así. Pero esperamos ¿Qué sacar pasó? punta más. Tiene cara de que me va a retar. No, estoy pensando en cómo le explico esto sin llegar y tirarle la fórmula. Profe, ¿alguna vez ha retado un curso? Sí. No llegando Muy ya heavy. Sí. ¿Nos podría demostrar No. No. o lo que pasó el suceso? A ver, ¿recuerdan lo que yo le acabo de explicar de los diagonales, cierto? De que si yo hago un dibujo de un triángulo, ¿cuántas diagonales hay en un triángulo? Ah, ya, lo de los 180 grados. No, lo acabamos de ver de los elementos. Hay Yo les dije que las diagonales es la unión de los vértices siempre y cuando no sean lados. Se lo tiene. Un triángulo no tiene diagonales porque todos los vértices al unirse miden lo mismo. Un cuadrilátero, pensemos en un cuadrado específicamente. ¿Cuántas diagonales tiene? Cero. Porque mide lo mismo también. Claro. Yo le dije, Eso no me esperaba. Ahora, el punto hay que pensar desde un solo vértice, hay que ponerse a pensar. Desde este vértice, ¿cuántas diagonales puedo formar? No. Pero. Desde este vértice de acá, ¿cuántos puedo formar? Una sola. Desde este vértice de acá, ¿cuántos puedo formar? Cero. Ninguna. En un pentágono, como acabamos de ver, bien feo, pero no importa. Desde este vértice de acá, ¿cuántas diagonales puedo formar? Dos. ¿Cierto? Que viene siendo este de acá. ¿No notan un patrón de repitencia? No sé. En un hexágono que tiene 6 lados, Y hay tres. ¿cuántas diagonales puedo formar desde ahí? Tres. Entonces va el de. ¿Cómo contando? Me quedó feo, pero ¿Se entiende? nótense lo siguiente. La cantidad de diagonales va a depender de la cantidad de lados, ¿cierto? Si tiene 3 lados, ¿cuántas diagonales se pueden formar? Ni uno. Ninguna. Si tiene 4, Uno. entonces ¿qué le hice al 4? Para saber cuántas diagonales puedo tirar, Restan después tres. le resté 3. Y después se va a ir restando de extra, restando y extra. Es decir, si yo quiero saber la cantidad de diagonales que puedo trazar desde un vértice, yo digo, no me importa cuántos lados tenga la figura, yo le resto 3. ¿Cómo se llama? Entonces, sin hacer el dibujo, un dodecágono, ¿cuántas diagonales tiene? De cada. ¿qué? Un dodecágono. Dos de cada uno. Uno. No. Es que necesitamos Sí, ver uno. la figura. No. No. Un dodecágono, ¿cuántos lados tiene? ¿Cuántos lados? 12. Y acabamos de decir, para saber las diagonales, Pensé que Uno. era la línea. Uno. le restamos 3 Queda y quedan justamente 9. 9. ¿Por qué No uno? sé por qué uno. El ¿Y dónde Edgar sacó lo tiene uno? 11. Entonces, ¿cuántas diagonales? ¿Qué? A los 12 le restan 3. Uno. ¿Qué hice? No tengo idea cómo fue tu cálculo que 12 de los 3 fue 1. Uno. ¿Cómo que? 12 menos 3, 1. Ya, vamos a continuar con esa idea, lo voy a masticar un poco más antes de continuar. Con respecto a los ángulos, ¿qué es lo que me interesa?
Si se dan cuenta con lo que le acabo de decir de las diagonales, nosotros también podemos generar fórmulas. Sin ver la figura, podemos ver ciertas cosas que se nos van a repetir. Hice 12 menos 11. Como por ejemplo, vamos a anotar acá, la suma de los ángulos interiores. Suma de los ángulos. Escribo eso. Ya voy a llegar ahí. Nosotros sabemos que todas las figuras, sin importar si son regulares o no regulares, el regular es más fácil en todo caso. Supongamos que todas las que vamos a ver son regulares, para que no nos entremos a complicarlo. Si yo sumo los ángulos que están adentro, siempre me va a dar un mismo valor. Si es un triángulo, ¿cuánto me tiene que dar la suma al interior de un triángulo? 0. O sea, ¿qué ¿En cosa? serio? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La suma de los ángulos interiores de todos los triángulos, da lo mismo que triángulo sea. ¿Cuánto tiene que ser? ¿En serio? Nunca. A ver, ¿conocen el triángulo equilátero? ¿Cuál? Que todos sus lados y ángulos miden lo mismo. ¿No saben la clasificación de triángulo? Tiene 3 lados, lo único. Ya. Vamos a verlo mañana. Martín. Tiene 3 lados. Pero, mañana ahí. Exactamente. 1. Para saber cuánto suma los ángulos interiores de un triángulo, usamos esta fórmula. N menos 2 por 180. Es decir, la N corresponde a la cantidad de lados. Un triángulo que tiene 3 lados. ¿Cuánto suma los ángulos en el interior? 3 menos 2, 1. 1 por 180. 180, pues si 1 por 180, sí es. Martín, estamos por problemas con las multiplicaciones básicas. Nos dejemos que el otro Martín nos responda en este caso. Entonces, si es un triángulo, la suma de los ángulos interiores es 180. Si fuera un cuadrilátero, que tiene 4 lados, 4 menos 2, 2, y 2 por 180. 160, 260. Martín, que sí sabe matemática, ¿cuánto sería? 160. 360. Vamos con el pentágono, tiene 5 lados. Sería entonces 5 menos 2, que es 3 por 180. 1, Martín. Muy bien, Martín. Vamos, tú puedes. ¿Qué dijo? 540. Y así yo puedo empezar a sacar con todas las figuras, solo sabiendo cuántos lados tienen, Menos 2. puedo saber cuántos suman los ángulos interiores. Sin la necesidad de tener el dibujo de la figura y estar con un escuadro midiendo, un transportador, perdón, midiendo cuánto vale cada ángulo. Por eso, la primera fórmula, porque son varias, y con eso le aviso desde ya, voy a hacer la prueba, es la suma de los ángulos interiores. Entonces, a partir de ahora, yo perfectamente, pregunta de prueba, les puedo decir un invento. Hay una carpa que es un pentágono, con forma de pentágono. ¿Cuánto suman los ángulos interiores del piso de esa carpa? 540. 540. ¿Por qué? Como es un pentágono, tiene 5 lados. ¿Qué hago? 5 menos 2 son 3, 3 por 180. Le voy a sacar foto. Martín, estamos recién comenzando. Sí, Te faltan varias fórmulas más, así que... Pero si son las 11:42. Y tenemos que sacar las 12. Pero ¿cómo hacerla si fuera bajo el cable? Después voy a tener que sacar. Da igual. Voy a llenar de memoria por un poco. 12. Tengo lleno de fotos y videos, así que. A ver.
si la suma de los ángulos interiores cambia, ¿cómo será de los ángulos exteriores? Como esto, este dibujo más. ¿Veis este polígono? Sí, ese dibujo que le hice yo. Exacto. Yo lo ¿Va a variar? ¿Va o no va a variar? ¿Va a variar? Déjenme decirles que no va a variar. Vaya. ¿Por qué? Va a variar. Imagínense que tenemos nuestro querido amigo el triángulo. Me parece una estrella. El triángulo desde el... No, el punto satánico será cuando haga el pentágono. Ah, Eso iba a decir cosas así. hay que hacer, va a ser. Y de hecho tiene que ser un pentágono invertido. Oh, mira, que también puedo hacer algo. Entonces, si se fijan, los ángulos que está tratando de mostrar afuera el triángulo, ¿qué es? ¿Cuánto suman? Una circunferencia. ¿Y cuánto suma una circunferencia? ¿En serio? ¿Qué? No entiendo, tío. ¿Nunca han escuchado una vista de 360 grados? Sí, no. Que No, es sí, mirar todo todo alrededor. Sí. Ya, No estaba seguro. sin importar la figura, literalmente, no importa qué figura sea, Sí, va a ser 300. esa figura no va a tener más de 360 grados. Por lo tanto, ¿cuántos suman los ángulos exteriores de un polígono? 360 grados. 360, sin importar si es un dodecágono o una figura de 100 lados. Y tío, si es. Siempre va a ser Y si es 360. convexo. Así es con. Y si es cóncavo. En el dodecágono, si no me equivoco, sería 1800. Sí, Y si es cóncavo igual. de hecho, esa 1800 fue lo último que trató de hacer. No, 1080 fue lo que hizo Tony Hawk. Me imagino que ubican quién es Tony Hawk. Sí, No me hagan sentir más viejo de lo que ya estoy. ¿Cómo no saben quién es Tony Hawk? Tony Hawk es un skater, ya es viejito, tiene más de 40 años, Yo tengo un pero, amigo que tiene una foto de Tony Hawk. pero aún así tiene videojuegos, incluso hace poco, el año pasado salió un juego de Tony Hawk, Yo lo conozco porque lo jugaba en la Play 2. y él hace poco hizo una figura que, bueno, que era de 1080 grados. Y en cóncavo igual. Da lo mismo cóncavo, si los ángulos exteriores, pero fíjate acá, estamos en todas estas figuras que estamos hablando, son convexas, y lo que puede variar es que sea regular o irregular. Pero acá, en todo este ejemplo, da lo mismo ser regular o irregular, pero sí o sí, son cóncavos. ¿Cómo es un dodecágono? Dodecágono. Entonces la suma de los ángulos exteriores siempre es 360. Te vaya a caer y ya te cae. ¿Qué es mirar? Hay que mirar la vida. Y yo, mira, oye, si hacemos los triángulos en esa, se hacen ¿Qué cosa? Yo, la Y estrella. se lo puse en rojo. Si hablamos de un polígono regular, es decir, todos sus lados miden lo mismo, y yo quiero saber cuánto es el valor de cada ángulo, yo lo que tengo que hacer es la suma de cada uno de los ángulos anteriores, dividirlo por la cantidad de lados. ¿De cómo se cuánto va? ¿Qué? ¿Qué dijo? No lo entendí. ¿Qué? En español. Martín, si tengo un triángulo regular, es decir, que todos sus lados miden lo mismo, ¿cuánto mide cada ángulo?
180. No, sabemos que la suma de todos los ángulos interiores da 180. Pero yo te pregunto, cada ángulo de ese triángulo, es decir, el ángulo de acá, el de acá, el de acá, ¿cuánto mide? 180. Eso lo que hacemos es, primero vemos cuánta es la suma de los ángulos interiores. Un triángulo suma 180. Y luego, ¿qué hacemos? Lo dividimos por la cantidad de lados. Entonces, un triángulo sería 180 dividido en 3, 60. Cada ángulo en un triángulo regular vale 60. Ah, ya. Y si, por ejemplo, lo hago con un cuadrilátero, un cuadrado, porque estamos hablando de un polígono regular, tendría que hacer 4 menos 2 por 180, es decir, 360. Y como son 4 lados, dividirlo por 360 y me queda que cada uno vale 90. Ah, ya. Y así lo puedo el hacer. El número que dé es la fracción. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, el dodecágono, ya decía su compañero que eran 1080. Entonces, para saber cuánto vale cada uno de esos ángulos en un dodecágono, ¿qué tengo que hacer? Al 1080, dividirlo por ¿cuánto? Por la cantidad de lados. Sí. Y estamos hablando de un dodecágono, y esos son 12. 12. Preguntas de prueba. Solo para molestar y para que vean que estamos aplicando la materia. Tiene una araña ahí en el... Wow. Mátala. Cómetela. Oh, sí, Ya, qué pues. rico. Cómete. No. ¿Cuánto vale un ángulo en un pentágono regular? Penta. ¿Cuánto vale los ángulos de un lado, perdón? ¿Cuánto es el valor de un ángulo en un pentágono regular? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Contar los ángulos. Más fácil. Un 540, pentágono tiene 5 lados. Sí. 540 dividido en 5. Ya. 5 menos 2 son 3. Sí. Y se Por multiplica 180. por 180. Y eso me da 540. Ah, ya. Luego, ¿cuántos lados tiene un pentágono? 5. 5. Entonces 540 dividido en 5. Ah, ya. Y eso me da Encima, el café. Ahí mismo. 108. 108. Esa es la harina. Entonces, ¿cuánto vale un solo ángulo en un pentágono regular? 108 grados. Oh, ¿verdad? Muy difícil. Más o menos. ¿Es Al segura? principio, O sea, cuando estamos recién pasando. Lo único que es ahora, difícil, profe, es multiplicar y eso que no se da fracción. O sea, sabemos que Martín, como estamos preocupados de la araña, por eso le da que 180 por 1 es 1. ¿Dónde está la araña? Aquí. Ay, Es saltaraña. Es saltarina. ¿te imaginas? Ah, me Ah, salta en la cara. mano. ¿Cómo te...? Déjalo tranquila y concéntrate en esto. Sí, no, sí, tío. Que después decís, ¿por qué si yo vengo presenciales me saco mala nota? 540 por 1. No sé, pero ¿What? 540 por 1 y sale un 5 abajo. 540 dividido en 5. Vuelvo a insistir, eso lo puedo hacer solo, y por eso lo puse en rojo, si es un polígono regular. Me faltó la R. Sí, 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 lo Ah, con razón me acuerdo. Sí, sí, sí. Regular. Sí, sí, sí. ¿Dónde se fue? No sé, no sé. No puede ser. ¿Y que se vuelve a decir? Sí, claro. Se giró. Y no está. Ya, no, ya. Ahí está caminando. ¿Esa derecha? No, está ahí. ¡Ey! Tío, písela. Agarra ¿Copiaste? Eso solo como la cualquiera va a inventar. Yo no la quiero. Tío, pues. ¿Qué se puede realizar? Dice que se puede, ¿no? Sí. ¿Qué cosa?
Siguen entrando con la araña, después no se me quejen. Total de. ¿Total de qué, profe? De diagonales. De diagonales. Sí. Por polígono. Polígono. N por N menos 3. N por N. Dividido en 3. Ya hasta acá nos vamos a detener un rato. Ya estamos por terminar acá, ya en 5 minutos. ¿Cuántos polígonos en total pueden haber en un cuadrado? El cuadrado tiene 4 lados. 1, 2. Ah, ¿por qué? Ah, Sí, está ahí arriba. por hacer una X. ¿Por qué les digo? Acá hay la cantidad de diagonales que se pueden realizar desde un vértice. Desde este punto solo puedo trazar una diagonal. Desde el otro, otra. Y si la trazo desde acá es la misma que la anterior, por eso no la cuento. No, pero desde arriba se. Sí sé, por eso desde este punto solo una. Profe, eso. Por eso no solo voy a dos. hacer quisiera, porque tienen varios triángulos. Ahora, para saber la cantidad total de diagonales, ¿qué es lo que hago? Hago esto. Tiene 4. Lados por lado menos 3 dividido en 2. O sea, 4. En este ejemplo sería 4 por 1 dividido en 2. O sea, 4 dividido en 2. Es decir, en un cuadrado, solo 2 diagonales. En un triángulo, 0. Pero voy a hacer así. Si nos vamos por fórmula, si nos vamos por dibujo. Sí, los triángulos no se pueden. A lo mejor de mi vieja. En un pentágono que tiene 5 lados, sería 5 por 5 menos 2 partido en 2. 5 por ¿Qué? 3. 5 Perdón, por 3, ahí me equivoqué. Entonces son 2, 5 por 2. Entonces 5 por 2 dividido en 2. Ya lo voy a anotar completo porque si no se van a perder. 10 partido en 2. 5. Y revisemos en el caso del pentágono. Voy a hacer el pentágono no invertido para no invocar cosas raras. Desde este solo trazo 2. 1, 2. Igual es punto de. Sí, ahora hágale una estrella, tío. Desde este de acá solo trazo 2. 1, Sí. 2. Ahora mira la otra esquina, tío. Así. Ahora mira la otra esquina. Tío, la hice igual. Desde esta esquina no puedo trazar esta diagonal que ya está. Entonces solo puedo trazar una, que es esa de ahí. Pero eso no De es. esta de acá no puedo trazar porque ya hay una, ya están las dos, y de esta ya están las dos diagonales. Es decir, por eso, ¿cuántas diagonales puedo formar? 5. Acá hay 2, y la que te puse en amarilla, Una. 5. Sin hacer el dibujo, esa fórmula me sirvió para poder calcular. No, pero sí, esa no es de satánica. La satánica es la. Son satánicas. Profe, la satánica es la que tiene la cabra, ¿o no? No, también la estrella. No, pero esta es para hacer ritual, ¿no? Por eso mismo voy a. Los judíos tienen como una estrella parecida. La estrella de David, que es la estrella de 6 puntas. Que el triángulo es un triángulo y un triángulo invertido. ¿Ya, profe? ¿Guardamos? Sí. Tengo una pregunta.
La semana pasada tenía la misma